El elefante es el más sabio de todos los animales, el único que recuerda sus vidas anteriores. Por eso permanece tranquilo durante largo tiempo, meditando acerca de ellas. Texto búdico. Antimemorias de André Malraux. Un viaje hacia la esencia de la condición humana. Desde su primera edición en 1967, la obra Antimemorias de André Malraux se erige como un testimonio literario, en el que se entrelazan recuerdos, vivencias y la incesante lucha del ser humano por encontrarse a sí mismo, en medio del caos y la fugacidad del tiempo. Malraux, reconocido tanto por su aguda percepción de la historia, como por su capacidad para descifrar la complejidad del alma humana, nos invita a sumergirnos en un universo donde la memoria y su antítesis la antimemoria se presentan como fuerzas opuestas y complementarias. Esta obra, que va más allá de una simple crónica personal, se transforma en un espejo en el que se refleja la fragilidad, el dolor, la esperanza y, sobre todo, la inherente condición de ser humano. El contexto de Antimemorias. En Antimemorias, Malraux se distancia de la narrativa convencional de la memoria, proponiendo en cambio una reflexión que desafía la linealidad del tiempo. La obra surge en un momento de intensas convulsiones históricas y personales, en el que el autor pone en entredicho la idea de una memoria estática y definitiva. Su enfoque se centra en la idea de que los recuerdos no son cadenas que atan al individuo, sino fragmentos de un pasado que, al ser confrontados, pueden liberarlo de ataduras y permitirle reinventarse. El autor utiliza la palabra antimemorias para sugerir una lucha contra la memoria impuesta, una resistencia ante el olvido forzado o selectivo que, en muchas ocasiones, busca definir al individuo a partir de un pasado inamovible. En este sentido, el libro se convierte en un ejercicio de introspección y de liberación, donde cada anécdota y cada relato sirven como escalones hacia una comprensión más profunda del ser y de la historia personal. La condición humana en el corazón de la narrativa. La narrativa de Malraux está impregnada de una visión aguda sobre la condición humana. A lo largo de sus páginas se pueden identificar varios ejes temáticos que revelan la esencia de lo que significa ser humano. La lucha contra el olvido. En Antimemorias, la memoria no es presentada como un mero depósito de hechos pasados, sino como un ente vivo, que moldea y define la identidad. Sin embargo, Malraux nos advierte sobre el peligro de dejarse consumir por un pasado inamovible. La antimemoria, en este contexto, se plantea como una necesidad de liberarse de aquellas ataduras que impiden la renovación personal. La memoria, si bien es fuente de identidad, también puede ser prisión, haciendo que el ser humano se sienta atrapado en eventos que, aunque dolorosos o gloriosos, ya no tienen cabida en la construcción de un futuro libre y auténtico. El conflicto entre lo individual y lo histórico. Los personajes que habitan las páginas de Antimemorias son, en esencia, seres que transitan por un mundo marcado por grandes convulsiones y conflictos. Cada historia, cada testimonio, es una muestra de cómo el individuo se ve arrastrado por las corrientes históricas sin dejar de buscar su propia voz. Esta dualidad entre el impulso personal y la fuerza ineludible de la historia es una constante en la obra. Malraux nos muestra que, a pesar de la aparente impotencia frente a las grandes tragedias y eventos, el individuo posee la capacidad de resistencia y de transformación. Es en ese conflicto donde se revela la grandeza y la fragilidad del ser humano, capaz de actuar heroicamente incluso en circunstancias adversas. La búsqueda de sentido en medio del caos. Uno de los grandes interrogantes que se desprende de Antimemorias es el sentido de la existencia. Los personajes se encuentran inmersos en un entorno en el que la certeza se disuelve y el futuro es incierto. La lucha por encontrar un propósito se convierte en una travesía dolorosa pero necesaria.
Malraux se adentra en el terreno existencial, donde el dolor, la pérdida y la incertidumbre son contrapuestos por la esperanza y la fe en la capacidad de transformación del espíritu humano. Esta dicotomía entre la desesperanza y la posibilidad de redención es un reflejo de la complejidad de la experiencia vital, en la que cada decisión y cada recuerdo pesan en la balanza de la existencia. La dualidad de la memoria y la antimemoria. El concepto de antimemoria se erige como una herramienta crucial para entender la obra. Malraux plantea que la memoria, si bien es un elemento esencial de la identidad, también puede limitar la capacidad de reinventarse. La antimemoria se presenta entonces como un acto deliberado de resistencia contra un pasado que, por ser recordado en exceso, puede resultar sofocante. Este acto de olvido activo no implica borrar la memoria, sino reinterpretarla, resignificarla y, en ocasiones, dejarla atrás para permitir el florecimiento de una nueva identidad. Esta visión contraria a la tradicional exaltación de la memoria es una invitación a la reflexión sobre la relación que cada individuo mantiene con su propio pasado. En lugar de encadenarse a recuerdos inamovibles, se propone la posibilidad de liberarse, de reinventarse y de buscar en el presente la fuerza para construir un futuro diferente. La antimemoria, en este sentido, se convierte en una metáfora de la capacidad humana de trascender, de dejar atrás lo que impide el crecimiento personal y colectivo. Los personajes como reflejo de la experiencia vital. Los protagonistas y personajes que se mueven a lo largo de Antimemoria son, en muchos sentidos, arquetipos de la lucha existencial. No se presentan como héroes inmaculados ni como villanos irreversibles, sino como individuos marcados por la complejidad de sus vivencias, por la carga de sus decisiones y por la imperiosa necesidad de hallar sentido en un mundo en constante cambio. Cada relato en la obra es un microcosmos en el que se plasman las contradicciones del ser humano. Por un lado, se evidencia la capacidad para la grandeza, actos de valentía, de sacrificio y de amor que desafían las circunstancias más adversas. Por otro lado, se muestran las debilidades y limitaciones inherentes a la condición humana, la incertidumbre, el temor al olvido, la vulnerabilidad ante el destino. Esta dualidad no solo enriquece la narrativa, sino que también invita al lector a identificarse con cada personaje, reconociendo en ellos sus propias luchas internas y sus anhelos por trascender. El conflicto existencial y la búsqueda de sentido. Uno de los aspectos más profundos de Antimemorias es la exploración del conflicto existencial. Malraux se adentra en la mente y el corazón de sus personajes, desnudando sus temores y esperanzas, y mostrando cómo cada uno de ellos se enfrenta a la pregunta fundamental: ¿cuál es el sentido de mi existencia? La respuesta, o la ausencia de ella, se manifiesta en actos cotidianos, en decisiones que parecen insignificantes pero que, en conjunto, constituyen la narrativa de una vida en lucha. El autor no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. Al contrario, plantea la existencia como un camino lleno de incertidumbre, donde cada experiencia, cada encuentro, tiene la capacidad de transformarnos. Esta visión existencialista resuena con las inquietudes de una humanidad que se debate entre la necesidad de encontrar un propósito y la aceptación de la inherente ambigüedad de la vida. La constante tensión entre la búsqueda de sentido y el reconocimiento de lo absurdo se presenta como uno de los motores fundamentales de la narrativa, invitando al lector a cuestionarse sus propias convicciones y a explorar la profundidad de su ser. La técnica narrativa y el estilo malrauxiano. La fuerza de Antimemorias no reside únicamente en sus temas profundos, sino también en la maestría con la que Malraux construye su narrativa. Su estilo es a la vez poético y riguroso, combinando descripciones sensoriales con análisis filosóficos. La estructura de la obra se caracteriza por una mezcla de anécdotas, reflexiones y descripciones históricas que, en conjunto, crean una especie de mosaico literario que refleja la complejidad de la memoria y del olvido.
Malraux utiliza la técnica de la narración fragmentada para subrayar la idea de que la experiencia humana no es lineal ni monolítica, sino una serie de momentos que, aunque aparentemente desconectados, se entrelazan en la construcción de la identidad. Esta forma de narrar refuerza el mensaje de la antimemoria, la necesidad de dejar ir lo que ya no sirve, de aceptar que el pasado es tan cambiante y múltiple como los recuerdos que de él se conservan. Al hacerlo, el autor invita al lector a abrazar una visión más dinámica y renovadora de la existencia, en la que cada instante es una oportunidad para reconstruirse. El legado de Antimemorias en la reflexión sobre lo humano. La obra de Malraux es, sin duda, un testimonio imperecedero sobre la complejidad y la belleza del espíritu humano. En Antimemorias, la lucha interna de cada personaje, su enfrentamiento con el dolor y la búsqueda constante de redención, resuenan como un eco que atraviesa las barreras del tiempo. La narrativa se convierte en un canto a la resiliencia y a la capacidad del ser humano para reinventarse, incluso cuando las circunstancias parecen conspirar contra él. Cada relato, cargado de simbolismo y profundidad, nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de transformar el sufrimiento en una fuerza vital, en el valor de enfrentarse a uno mismo y en la determinación de construir un futuro a pesar de las cicatrices del pasado. Esta lección, extraída de la experiencia de los personajes, se convierte en una invitación para que el lector examine su propia vida, reconociendo tanto sus luces como sus sombras. Conclusión, una reflexión final sobre la condición humana. Antimemorias de André Malraux es mucho más que una crónica de recuerdos. Es una profunda meditación sobre lo que significa ser humano en un mundo donde la memoria y el olvido se disputan el control de nuestra identidad. A través de las historias y personajes que pueblan la obra, se nos ofrece una visión en la que la lucha contra el olvido no es un mero acto de rebeldía, sino una necesidad existencial que impulsa a cada individuo a buscar la autenticidad y la renovación. El conflicto entre la memoria y la antimemoria nos obliga a confrontar la dualidad inherente a la condición humana, la capacidad de recordar y de amar, frente a la necesidad de liberarse de las cadenas del pasado que impiden el crecimiento. Cada experiencia narrada en la obra es un recordatorio de que, si bien nuestros recuerdos pueden ser dolorosos o embellecedores, también son la materia prima de la identidad. Y es en esa tensión, en ese delicado equilibrio entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser, donde se revela la verdadera esencia de la existencia. En última instancia, Antimemorias nos enseña que el ser humano está llamado a reinventarse constantemente. La verdadera libertad reside en la capacidad de trascender los límites impuestos por un pasado inamovible y en la valentía de abrazar lo desconocido. La obra de Malraux se convierte así en un faro para quienes buscan comprender las múltiples facetas del alma humana, impulsándonos a cuestionar lo establecido y a encontrar en el presente la posibilidad de un renacimiento personal. Esta reflexión final no solo es una invitación a redescubrir nuestra propia historia, sino también un llamado a la acción, a vivir de manera consciente, a aceptar tanto la fragilidad como la fortaleza que nos define, y a reconocer que cada experiencia, ya sea de triunfo o de fracaso, es un escalón hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. En un mundo que constantemente nos empuja a aferrarnos a lo conocido, Antimemorias nos desafía a soltar, a permitir que el olvido se convierta en un acto liberador y a transformar el dolor en una fuente de inspiración. Así, la obra se erige no solo como un testimonio literario, sino como un espejo en el que se reflejan las contradicciones y las posibilidades infinitas de la condición humana. Nos recuerda que, a pesar de las cicatrices y de las pérdidas, siempre existe la oportunidad de renacer, de construir una identidad que se nutra de la experiencia y del coraje de mirar hacia adelante. En conclusión, la lectura de Antimemorias nos invita a comprender que la esencia de lo humano no reside en la acumulación de recuerdos inalterables, sino en la capacidad de transformarlos y resignificarlos.
Es en el acto de liberarse de lo que nos ata y en la determinación de forjar un camino nuevo donde se encuentra la verdadera fuerza del espíritu humano. La obra de André Malraux, con su estilo incisivo y su profunda carga existencial, se convierte en una guía para enfrentar los desafíos de la vida, recordándonos que el olvido y la renovación son partes inseparables de la existencia. En este constante vaivén entre la memoria y la antimemoria, se halla la esencia de lo que somos, seres en perpetua transformación, en busca de un sentido que trasciende el tiempo y las limitaciones del cuerpo. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿qué legado queremos construir? ¿Cómo podemos, en medio del incesante flujo del tiempo, encontrar la fuerza para reinventarnos y abrazar tanto nuestras victorias como nuestras heridas? La respuesta, quizás, resida en la aceptación de que la vida es un proceso de constante devenir, donde cada experiencia, por efímera que parezca, tiene el potencial de iluminarnos e impulsarnos hacia una existencia más plena y auténtica. Antimemorias nos invita a transformar la memoria en una herramienta para el crecimiento, a desafiar la inercia del pasado y a abrazar el poder de la reinvención. En cada línea, en cada relato, nos llega el eco de la lucha humana, esa eterna búsqueda por trascender las barreras del tiempo y del olvido, reafirmando que, a pesar de las adversidades, la esencia del ser humano siempre encontrará la manera de renacer. Esta obra es un testimonio de la complejidad de la existencia, un llamado a descubrir en nuestro propio interior la capacidad para reinventarnos y transformar cada recuerdo en una lección que nos impulse hacia un futuro más pleno. Es en esta fusión de pasado y presente, donde se manifiesta la verdadera grandeza del ser humano, su inagotable capacidad de reinventarse y de encontrar, en cada desafío, la oportunidad para trascender. La condición humana está llena de contradicciones y matices, y es precisamente en esa diversidad donde reside la belleza de la existencia. Antimemorias nos impulsa a reflexionar y meditar sobre nuestra propia historia, a cuestionar el poder del recuerdo y a abrazar con valentía la incertidumbre del porvenir. Y en ese acto de valentía se esconde la posibilidad de redescubrirnos, de liberarnos de lo que ya nos sirve y de construir a cada paso una vida que se nutra de la experiencia y del coraje de transformar el olvido en un motor de cambio. Antimemorias se erige como un himno a la libertad y a la capacidad humana para trascender. Es un recordatorio en el que, a pesar de las cicatrices y de los pesares, siempre existe la posibilidad de un renacimiento. La verdadera fuerza del ser humano radica en su capacidad para enfrentar sus sombras y, a partir de ellas, esculpir una identidad renovada y plena. En esta búsqueda de sentido y en la lucha por forjar un destino propio, se encuentra el verdadero espíritu de la existencia. Este ensayo nos invita a mirar de cerca la complejidad de la condición humana, reconociendo en cada experiencia la oportunidad de crecer y de reinventarse. Leer Antimemorias se transforma así en un viaje interior, en el que el pasado se confronta con el presente y se abren las puertas a un futuro lleno de posibilidades, siempre marcado por la incesante búsqueda del sentido y la autenticidad. La obra nos deja una huella imborrable en el terreno de la literatura, y así también una enseñanza vital. La de no temer al olvido, sino de verlo como un espacio de libertad, donde la verdadera esencia del ser humano se revela en su capacidad para transformarse y soñar una y otra vez, con la posibilidad de un mañana renovado. En cada una de las líneas de Antimemorias se esconde la invitación a dejar atrás aquello que nos encadena, a redescubrir la fuerza interior y a caminar con la frente en alto hacia la conquista de un destino. Destino donde la memoria se reinterpreta y reinventa en un acto de fe en la resiliencia y la transformación constante del espíritu humano. Hemos llegado al final de este hermoso recorrido por las ideas centrales de Antimemorias y su mensaje sobre la condición humana nos abre un espacio de introspección y diálogo en torno a lo que significa realmente vivir, recordar y sobre todo, reinventarse. Los invito a leer esta obra,
que debe ser imprescindible en toda biblioteca. Gracias por su atención y comentarios. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Leer enriquece y expande tu mente. Estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. El libro no es el que piensa por ti, sino el que te hace pensar. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.